opinión en Biu Biu. Winston Churchill fue una de las figuras políticas más relevantes del mundo en todo el siglo XX y quizá la mayor personalidad de Gran Bretaña en esa decisiva centuria. Su presencia en la Segunda Guerra Mundial fue titánica y relevante, como muy pocas durante la historia. Fue un hombre inteligente, decisivo, orgulloso del Imperio Británico, de alta alcurnia, con talento político y un liderazgo que le permitía tener devotos seguidores así como numerosos detractores. Su vida larga y fecunda puede revisarse en detalle en la brillante obra de Andrew Roberts, Churchill, la biografía, publicada por Crítica en 2019. Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874, poco después de Lenin, 4 años antes que Stalin. Mussolini nació casi una década después, en tanto Hitler lo hizo en 1889. Con ellos sería contemporáneo de algunas de las luchas más importantes del siglo XX. Como una curiosidad histórica, todos ellos irían muriendo relativamente temprano. Hitler y Mussolini al final de la Segunda Guerra Mundial, Lenin en 1924, solo 7 años después del triunfo de la Revolución Bolchevique. Stalin finalmente falleció en 1953, tras haber dirigido durante 3 décadas con mano de hierro a la Unión Soviética. Churchill, por su parte, sobrevivió a todos ellos y falleció recién en 1965, cuando ya había superado los 90 años de vida. Winston era hijo de Randolph Churchill y de Jenny Jerome, esta última nacida en Estados Unidos. El padre era un aristócrata y un político británico, miembro del Partido Conservador, muy destacado y admirado por Winston, quien incluso escribió en 1906 una biografía titulada Lord Randolph Churchill, quien había fallecido a los 45 años en 1895. Desde los 25 años, Randolph fue miembro del Parlamento, hasta su muerte, y llegó a ser líder de la Cámara de los Comunes, secretario de Estado para la India. En ese rico ambiente político y económico nació Winston Churchill, en una potencia que además se había ido consolidando como un imperio con presencia en distintos continentes del mundo. Winston llegó a tener conciencia de ambas cosas, tanto de ser parte de la cúspide de la pirámide social, como de tener un legítimo orgullo y convicción de la importancia de defender a su majestad y al imperio británico. Vivió sus primeros años en Dublín. Fue adicto a la polémica, ahí templó su piel de rinoceronte, como se decía. Vio cómo su padre experimentaba el éxito y también sufría momentos malos, incluso el ostracismo social. En el plano más íntimo, tuvo escaso contacto con sus padres, de intensa vida social y política, como el propio Winston recordaría en algunas ocasiones. De hecho, entre 1885 y 1891, le escribió a sus padres en 76 ocasiones y solo tuvo 6 cartas de parte de ellos. El propio Churchill escribió unas memorias tempranas, que tituló Mi Juventud. En ellas se concentra en la idea de una mala performance académica, aunque sus notas muestran que siempre se encontraba en el tercio superior de sus respectivos cursos, lo que suena modesto pensando hasta dónde llegaría en su vida. Incluso en 1885 fue el primero de su curso en los clásicos, así como destacó en francés e inglés. No obstante, en sus registros aparece que era desobediente, que se comportaba en forma negativa y había otras referencias sobre su mala conducta. Sin embargo, solía destacarse, a pesar de lo anterior, que era una persona con grandísimas capacidades. En la misma línea, fue un gran lector, en especial obras sobre el imperio, guerras y aventuras. Siendo muy niño, empezó a destacar en una característica que sería muy notoria durante su vida: su extraordinaria memoria. Así lo señala en sus propios recuerdos, cuando afirma que al no poder aprender la primera declinación latina, descubrió que podía hacer una cosa: aprendérmelas de memoria. De ahí en adelante sorprendería a sus interlocutores, al dominar largos textos, al ser capaz de citar poemas, canciones o discursos, también soliloquios de Shakespeare, incluso cuando habían pasado muchas décadas después de haberlos aprendido. Postuló a Harrow, uno de los colegios privados más exclusivos de Gran Bretaña. Superó los exámenes en marzo de 1888, con el segundo libro de la Eneida, de Virgilio, y comenzó una nueva etapa
en su vida. Sin embargo, le escribió a sus padres: no imaginéis que soy feliz aquí. En cualquier caso, vale la pena comentar una anécdota. Churchill ganó un premio a los 14 años al recitar, sin equivocarse, los 1200 versos de Lays of Ancient Rome de Thomas Babington Macaulay, cuyos relatos heroicos le encantaban. En el registro negativo solía recibir golpes, parte de los castigos de la época, por 3 razones: por romper sistemáticamente casi todas las reglas, por ser incorregible y por su vocabulario inagotable para replicar con insolencia. En ese tiempo mostró un interés especial por la historia militar, así como también definió algunos factores claves de lo que sería su vida en el futuro. Consultado sobre la carrera que deseaba seguir, Winston afirmó: la militar, por supuesto, con tal de que haya una buena causa por la que luchar, y cuando acabe, probaré suerte en la política. Así sería en la práctica. Por aquel tiempo, Winston visitó el Parlamento, donde había grandes figuras de la época victoriana, de la parte final, y llegó a decir que en aquellos días la política me parecía una actividad de importancia y brillo extraordinarios. Con todo, como había anunciado, decidió ingresar a la carrera militar, para lo cual recibió el apoyo de su padre. Mi padre, con su experiencia y buen olfato político, había detectado en mí las cualidades del genio militar, aseguró en una oportunidad. En efecto, quedó seleccionado en Sandhurst, en el lugar 95 de 389 cadetes aceptados. En realidad, la situación era un poco más compleja, y Lord Randolph estaba bastante decepcionado de su hijo, como queda reflejado en una dura carta del 9 de agosto de 1893, cuando Winston tenía solo 18 años. Le recuerda su forma chapucera de trabajar, rasgo con el que bien te has distinguido en las diferentes escuelas por las que has pasado. No había recibido informes positivos de sus maestros, además de otras críticas y manifestaciones de malestar que concluían de una manera particularmente dura. Si no eres capaz de frenarte y dejar de llevar la ociosa, inútil e improductiva vida que has llevado en tus días de colegial y en los últimos meses, estoy seguro que acabarás convirtiéndote en un simple gandul, en uno de los cientos de hombres malogrados que producen las escuelas privadas, persuadido de que degenerarás hasta ver tu existencia reducida a un tránsito mezquino, desdichado y fútil. Lapidario sin duda, aunque Winston no cambiaría la admiración que sentía por su padre y no fracasaría en su vida, como parecían advertir esas letras. No obstante, y por lo mismo, vale la pena terminar con otra reflexión. En sus años infantiles y de primera juventud, Churchill escribió interesantes artículos que resultarían premonitorios. Algunos podrían decir que se trataba de pura suerte, pero el tema es más profundo, como sostiene Andrew Roberts en la magistral biografía que hemos comentado, Churchill. El historiador reproduce una carta que Winston escribió a los 15 años a su amigo Merland Evans, de la cual vale la pena leer unas líneas. Veo que se avecinan grandes cambios en este mundo que ahora vive en paz y en el que no obstante habrá grandes levantamientos y terribles luchas. Guerras que hoy no alcanzamos a imaginar siquiera. Y te aseguro además que Londres correrá grave peligro. La capital será atacada y yo me significaré notablemente en su defensa. Pensemos que estamos hablando a fines del siglo XIX recién. Veo a mayor distancia que tú, veo el futuro. Ocurrirán cosas que expondrán a este país a una tremenda invasión. No sé por qué medios, pero te aseguro que yo estaré al mando de las defensas de Londres y que salvaré a la ciudad y a Inglaterra del desastre. Mis ensoñaciones sobre el porvenir se difuminan, pero el objetivo principal es claro. Repito, Londres peligrará y en la elevada posición que habré de ocupar, recaerá sobre mí la responsabilidad de salvar a la capital y liberar al imperio. Pensemos que era 1891 y quedaban
50 años para la Segunda Guerra Mundial. En efecto, Churchill, como sabemos, llegó a ser el primer ministro de Gran Bretaña y su conductor durante aquel tremendo acontecimiento que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí se alzó como una figura llena de inteligencia, fortaleza y determinación, de los primeros capaces de enfrentar a Hitler hasta las últimas consecuencias, aunque solo pudiera ofrecer sangre, sudor, lágrimas y fatiga. Sin duda, una vida tan compleja como contradictoria, tan apasionante como digna de ser conocida, de un joven sobresaliente, notable, original, a pesar de las dificultades y los problemas que experimentó, como hemos visto, en su infancia. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico, en BioBio TV. Opinión en BioBio.